Muy bien. Usted, mi estimado hermano y hermana, tiene la potencial de ejercer una influencia poderosa, radical y transformadora en cientos de personas. Y lo puede hacer por medio del servicio a otros. Este es el tema que nosotros estaremos estudiando en esta ocasión, que el servicio pesa más, influye más que la autoridad para lograr lo que Dios desea. El servicio pesa más que la autoridad. A veces nosotros utilizamos palabras que revelan algo acerca de nuestros conceptos, de nuestras convicciones verdaderas, y a veces ocupamos palabras sin tomar en cuenta lo que en realidad estamos diciendo, lo que estas palabras pueden significar. Utilizamos mucho la palabra líder, aunque no es una palabra legítima en el castellano, por supuesto, es tomada del inglés, que nos revela mucho, creo. También hablamos del encargado de una congregación. Hablamos de esta persona, del encargado, como el que básicamente es el que toma la decisión. A veces oigo hermanos decir, yo me reúno con el hermano fulano, y nuevamente creo que señala cierta devoción o cierta elevación del siervo a una posición que tal vez no debe estar en la mente de las personas. Hablamos de el ministro de una congregación. Todos tenemos un ministerio en Cristo, y cuando limitamos el concepto del ministro a un individuo, al predicador por lo general, en realidad estamos revelando una deficiencia en nuestro entendimiento y un concepto que necesitamos modificar y mejorar, creo. Si yo le pregunto acerca de los ancianos, cuando hablamos de los ancianos de la iglesia, de una congregación, ¿cuál es el concepto que usted tiene? ¿Cuál es la imagen que tiene en su mente cuando hablamos de los ancianos? ¿Qué es lo que hacen estos ancianos? Para muchas personas se trata de ocupar una posición de autoridad, un oficio en el cual uno ejerce autoridad y toma decisiones. Pero es cierto que enseñamos con autoridad, hermano, pero la autoridad no es el concepto debido de lo que es el liderazgo espiritual. La grandeza en el reino de Cristo está claro establecido por el Señor, y esta grandeza se encuentra en el servicio. Y yo les sugiero la frase, porque creo que esto refleja mejor que la palabra líder, lo que en realidad Dios nos da a hacer aquellos que desarrollamos el liderazgo espiritual. Debemos llegar a ser aquellos que guiamos, que señalamos el camino a otras personas, y que a la vez a ellos como también a nuestro Padre Celestial. La Biblia enseña claramente Cristo mismo. En Mateo capítulo, en los versículos 18, está aclarando este concepto a los apóstoles, porque ellos también estaban confundidos al respecto y tenían un concepto deficiente. Y les dice, el que quiera hacerse grande entre nosotros, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en su reino, el que quiera hacerse grande será vuestro siervo. Note, la grandeza y el ser siervo van juntos. No la autoridad con el ser grande, sino el servicio, una actitud, un espíritu de siervo. En la noche en que fue entregado nuestro Señor Jesucristo, cuando estaban reunidos para la Pascua, Él también les enseñó en Lucas capítulo 22, en varios versículos 24 al 27 en total, pero Él dice, el mayor será como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mayor, joven, ¿cómo puede ser?
Nosotros sabemos que los jóvenes no merecen el respeto, no ejercen la misma autoridad que uno que es mayor de edad. Nosotros sabemos que el que dirige no se toma en cuenta como el que sirve o el que sirve que sea un dirigente, un líder, pero bíblicamente es el que es menos, el que sirve, el que se humilla, es el que es aquel que ejerce el liderazgo espiritual en el reino de Dios. Así debe ser. En esta misma noche, Cristo Jesús les dio el ejemplo cuando Él se arrodilló y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Y les dijo, ejemplo os he dado, ejemplo os he dado. El maestro dio el ejemplo de servicio, el que sobre todo dio el ejemplo de servicio. Y requiere que nosotros, que queremos también ser líderes espirituales, guías, siervos, que nosotros también practiquemos el servicio unos a otros. Esto es la voluntad de Dios que nosotros debemos hacer. Un momento, hermanos, un problema. Al guía siervo lo siguen voluntariamente, felizmente, y lo siguen con confianza. Al que funciona como un líder espiritual, un guía siervo, es aquella persona que los demás siguen, y lo siguen voluntariamente, lo siguen felizmente, y lo siguen con confianza. Cuando empezamos nosotros a considerar lo que dice la Biblia acerca de los ancianos de la iglesia, en 1 Pedro capítulo 5 hay instrucciones específicas para ellos, y entre estas instrucciones hay algo muy importante para modificar nuestro concepto de lo que es el obispado o el ancianato en la iglesia. Les dice que ellos deben cuidar, deben proteger, deben proveer, dar pasto a la iglesia, pero no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Es decir, que la autoridad principal de los ancianos es llegar a ser guías, siervos, que la gente sigue voluntariamente. La autoridad principal que ejercen es la autoridad moral que les da el ejemplo de su vida, su carácter, su amor a los demás, su humildad, su servicio a la iglesia. La iglesia no está para servir a los ancianos, a los líderes espirituales de la iglesia. La iglesia está para ser servida por ellos y juntos servir a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Vamos a hacer una comparación entre el jefe. Estoy usando la palabra jefe como sustituto para lo que comúnmente llamamos el encargado, el pastor, el ministro, el encargado más que todo. Él ejerce su liderazgo sobre la base de la autoridad, pero el guía siervo funciona a base de la buena voluntad de los cristianos que lo siguen voluntariamente, felizmente y con confianza. El jefe utiliza el temor por causa de la autoridad que tiene y la fuerza que ejerce, pero el guía siervo funciona a base del entusiasmo que su misma influencia de su ejemplo produce y que su mismo servicio de la iglesia produce el entusiasmo de aquellos que le siguen. Sí. Da énfasis al yo. Yo puedo, yo digo, yo pienso, yo voy a. El guía siervo habla de nosotros, lo que nosotros hemos logrado, lo que nosotros haremos, lo que nosotros pensamos y toma en cuenta a todos los demás en la iglesia. El jefe echa la culpa
cuando hay fallas, cuando hay errores. El guía siervo corrige y ayuda a fortalecer y arreglar lo que anda mal, no sencillamente a echar la culpa. El jefe sabe hacerlo, y ciertamente el líder fuerte sabe hacer las cosas, pero el guía siervo no solamente dice háganlo así, sino que demuestra la forma de vivir, la forma de servir, la forma de evangelizar, la forma de hacer lo que cristianos hacen. El jefe sabe hacerlo, pero el guía siervo lo demuestra a los demás. Un momento, problema, hermanos. El jefe dice, vete a hacer esto. El guía siervo dice, vámonos, hagamos esto juntos. Como pueden ver, el servicio que influye, el servicio que Dios desea como parte del liderazgo espiritual, es un servicio que produce algo, y lo que produce son seguidores de Cristo que cambian. Me refiero a que crecen, que llegan a ser más y más como Cristo, que son más y más activos, que son más y más entregados, que son más y más santos. Esto es lo que el liderazgo espiritual, por medio del servicio del guía siervo, debe producir. Pero servimos necesidades, no sencillamente los deseos o los caprichos de algunas personas en la iglesia. El apóstol Pablo lo dijo así en 2 Corintios 12 y el versículo 15. Estaba corrigiendo a los corintios, pero luego les dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ven, el apóstol Pablo está diciendo, servir estoy dispuesto, sacrificarme estoy dispuesto. Prioridades que hay en la iglesia. Esto distingue al guía siervo. Esto distingue al líder espiritual, porque sabe ordenar las prioridades en su propia vida, en su propio servicio a Cristo y en lo que hace la iglesia del Señor. Sabe dar la importancia para poder alcanzar la meta. Alguien ha calculado que el 20% de las prioridades que uno tiene resultarán en el 80% del resultado positivo. Usted hace una lista. Esto es importante y esto y esto y esto y esto. Si usted escoja 2 de 10, el 20% de los que uno enfoca, que considera más importantes, estos producirán el 80% de los resultados positivos. Esto es en general, y especialmente lo es así, espiritualmente. Nosotros, sujetos a Dios, debemos establecer nuestra agenda, la agenda de Dios, para que, pues, sujeto a Él, logremos algo positivo, porque trabajo siempre hay. ¿Qué hacer siempre hay? Me refiero en la iglesia, en la vida cristiana, no faltan. Pero es necesario que dejemos de ser distraídos por aquellas cosas que no producirán los resultados que Dios desea.
actividad en sí no es ser líder espiritual. Activar en sí no significa que uno está cumpliendo con su responsabilidad en el liderazgo espiritual como guía, siervo en el pueblo de Dios. Tal vez usted se ha quedado admirado de aquellos entrenadores de leones que entran ahí en la jaula juntamente con estos animales feroces. Noten que este entrenador tiene, así como acostumbran muchos, una silla o una banquita que traen y que tiene 4 patas, por supuesto. Y lo que nos dicen que la eficacia de esto es que cuando él mete estas 4 patas en la cara del león, además de todo lo demás que tiene ahí el latigazo, cuando él mete estas 4 patas en la cara del león, esto lo distrae a él y le entra una clase de parálisis, en cierto sentido, que es abrumado por tener 1, 2, 3, 4 y luego ahí está el hombre. Es mucho, no lo puede absorber todo y lo pone manso, lo pone quieto y ayuda a controlarlo. Interesante, porque yo experimento lo mismo, tal vez usted también. Cuando tengo varias cosas de una vez que tengo que hacer, me paraliza y no logro hacer ninguna de las cosas porque me es demasiado para que mi mente lo absorbe. Para aquellos que están jóvenes y no entienden de lo que estoy hablando, esperen algunos años y comprenderán. Pero cuando nos llegan muchas cosas, es a veces difícil. Las distracciones nos pueden paralizar en las actividades que necesitamos y que deseamos hacer. A una violinista profesional se le preguntó a qué atribuye que haya llegado a ser tan experta en este instrumento del violín. Y la explicación que ella dio fue que sencillamente cuando estaba en la universidad estudiando y tratando de aprender más y más del violín, que ella un día se fijó que estaba todo frustrada, no estaba logrando lo que deseaba, y se notó que se levantaba de mañana, arreglaba la cama, preparaba su desayuno, lavaba los trastes, arreglaba el cuarto y hacía un montón de quehaceres. Y luego, cuando había terminado todo, fue a practicar su violín. Y lo cambió al revés. Primeramente, al levantarse, se fue a practicar su violín y luego, con el tiempo que le quedaba, hacía lo demás, dando prioridad a lo que para ella fue lo más importante, que le dio el resultado de ser una violinista profesional excelente. Aprendamos la lección, hermanos, en la vida espiritual también. El farero en tiempos antiguos tenía un faro que ocupaba el aceite y le daba una vez al mes, le traían el aceite a este lugar aislado y él tenía que ocupar el aceite durante un mes, luego al mes le reemplazaban con otro tanto de aceite. Pero le llegaban visitas, algunos vecinos, una persona que necesitaba aceite para calentar, una persona que necesitaba aceite para su propia luz, una persona que, en fin, poco a poco, él como deseaba complacer a todos y hacer de todo, él iba regalando el aceite y luego llegó el momento casi al final del mes que ya no tenía aceite. Esa noche, varias naves chocaron, naufragaron, y el resultado fue la pérdida de vidas. Cuando los supervisores llegaron y él les explicaba todo lo que había sucedido y el motivo por ello, ellos le dijeron sencillamente, pedimos el aceite con un solo propósito, mantener al faro, y no lo hiciste. Te distraíste, dejaste que otras cosas de menor importancia
ocupara el aceite que era para proteger las vidas de aquellos que navegaban. Personalmente, para mí es una deficiencia en mis esfuerzos por ser un siervo, un guía, siervo de Dios, y de practicar esto, porque hay muchas cosas que me distraen. Y a veces me ocupo haciendo el bien, y todo el día tal vez hago el bien, pero no hago lo mejor. Hago lo importante, pero no lo que es lo más importante. Hago actividades, pero no aquello que produce los resultados más importantes para Dios, para la iglesia y para mí mismo. Tengamos cuidado con la distracción de pequeñeces que nos pueden dejar a oscuras y no cumplir con el propósito por el cual los recibimos. Hace algunos años, un avión, no era de la Delta, pero no encontré de la isla, un avión que estaba viajando hacia Miami, en Florida, y cuando iban a bajar el equipo de aterrizaje, se dieron cuenta que había un foco allí en la cabina, había un foco verde que señalaba cuando el tren de aterrizaje estaba en su puesto debido. Y este foco no estaba funcionando. Entonces empezaron a tratar de ver qué había. Significaba que el tren de aterrizaje no se había bajado como debe, o qué será. Entonces ellos siguen trabajando en esto, siguen afligidos por esto, mientras el avión está dando vueltas por arriba, y no se dieron cuenta, tan obsesionados con este foquito, que no se dieron cuenta que estaba pico abajo el avión y que estrelló y matando a muchas personas en el pantano ahí en Florida. Realmente sucedió. Segunda Timoteo capítulo 2 y el versículo 2. La Biblia dice claramente lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo de lo que él había recibido, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, para que puedan enseñar a otros y a otros y a otros. Este es el concepto bíblico del servicio con una visión específica hacia el futuro. Porque si uno influye solamente en aquellos que están a mano y no influye para que ellos influyan a otros, está limitando lo que puede hacer. Esto ha sido por obligación debido a dificultades de salud. Comenzamos el ministerio de los cursos bíblicos para obreros cristianos. Y cuando estoy bien enfocado, y no siempre lo estoy, esto es nuestra meta, es reproducir y multiplicar la influencia de la enseñanza de la palabra de Dios para que otras personas también hagan lo mismo y hagan lo mismo. Y esto es lo que estamos tratando nosotros, nuestra misión y nuestra filosofía. Cuando uno no lo hace, llega a intentar hacerlo solo, sin ayuda.
y esto siempre es problemático. Quiero compartir con ustedes un relato que a mí me parece muy interesante y es el informe que un albañil escribió a la compañía aseguradora acerca de un accidente que él había tenido cuando estaba trabajando, y él explica. Dice que me piden que dé una declaración detallada por lo que espero en cuanto a la causa de mi accidente. Comprende por como causa del accidente, tratando de ejecutar la tarea sin ayuda. Finalizadas mis tareas, dice, cuando estaba trabajando en el 6º piso de un edificio, poniendo ladrillo, verifiqué que habían sobrado aproximadamente 250 kilogramos de ladrillos. En vez de cargarlos hasta la planta baja a mano, decidí colocarlos en un barril que había ahí y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del 6º piso. Bajé hasta la planta baja, dice, até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el 6º piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. Luego, todo va bien. Subí y cargué los ladrillos en el barril. Volví a la planta baja, destapé la soga, la agarré con fuerza, de modo que los 250 kilogramos de ladrillos bajasen suavemente. Debo indicar que en mi declaración les dije que mi peso corporal es de 80 kilos. Piénsenlo. El 80, el barril de ladrillos, 250. Y él dice, sorpresivamente mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente, arrastrado por la soga. Debido al susto perdí mi presencia de mente e irreflexivamente me aferré aún más de la soga, mientras ascendía a gran velocidad. En las proximidades del 3er piso me encontré con el barril, que bajaba a una gran velocidad, aproximadamente similar a la de mi subida, y me fue imposible evitar el choque. Creo que fue allí que se produjo la fractura del cráneo. Continué subiendo hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana, lo que provocó la detención de mi subida y también las quebraduras múltiples de los dedos de la muñeca. A esta altura de los acontecimientos, ya había recuperado mi presencia de mente y pese a los dolores continué aferrado a la cuerda. Fue en ese instante que el barril chocó contra el piso. Se cayó. Su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron. Sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Yo, 80. Debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente al pasar el 3er piso nuevamente, me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevino, estoy casi seguro, me produjeron las fracturas de los tobillos y de la nariz. Este choque felizmente disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos solo me quebré 3 vértebras. Lamentablemente, tengo que informar que me encontraba caída encima de los ladrillos con dolores insoportables, sin poder moverme, y viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de mente y solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándose las 2 tibias. Firma. No volveré a intentar hacerlo sin ayuda. Aprendamos la lección. Debemos nosotros servir, y debemos servir por animar a las personas, no por criticarlas,
no por destruirlas, sino por animar a las personas. Toda persona necesita sentir que tiene valor. Toda persona necesita ser animada. Y es responsabilidad de aquellos que ejercen el liderazgo espiritual, que son guías siervos, ver la manera, encontrar la manera de animar. El desánimo es causa número 1 de infidelidad de cristianos. Causa número 1 de la infidelidad de cristianos, en mi experiencia, es el desánimo. Una de las tareas principales entonces de aquellos que ejercemos el liderazgo espiritual es que hacemos todo lo posible para el beneficio de la persona, servirle, con el intento de animarlo. Los que han aprendido esto, conocen a este líder, Napoleón Bonaparte. Tal vez no sabe de este hombre que logró mucho, por supuesto, en cuanto al campo militar y político. Pero tal vez no saben que este hombre se preocupaba por conocer los nombres de todos sus oficiales, de saber acerca de su pueblo, del cual eran originarios, y cuando los encontraba, platicaba con ellos, preguntaba por ellos, preguntaba por su familia, preguntaban por su pueblo. Mostró un interés muy especial en cada individuo y los animaba, los apreciaba por lo que estaban haciendo en su ejército. ¿No es maravilloso de que este hombre haya sido seguido fielmente por aquellos que lo estaban siguiendo? A un grupo de personas les dieron 10 rompecabezas. Un grupo de 10 personas les dieron 10 rompecabezas y ellos tenían que resolverlas. Inventaron los resultados. Los resultados no fueron las que en realidad resultaron ellos, sino que ellos inventaron los resultados y les dijeron a algunos: ustedes hicieron muy, muy bien. ¡Qué excelente, qué inteligentes son! Ustedes lograron hacer 7 de estas rompecabezas muy difíciles. Lograron hacer 7 de 10 correctamente. Al otro grupo, inventado también, les dieron el resultado. Bueno, ustedes parece que no pueden hacer este trabajo. No lo lograron hacer bien. Solamente acertaron en 3 de las 10 rompecabezas. Qué lástima que no tengan la capacidad de hacerlo mejor. Ánimo, desánimo. Repitieron la prueba. Y a los que les dijeron: ustedes no hicieron bien, aunque así lo habían hecho bien, lo hicieron peor. A los que les dijeron: ustedes sí lo hicieron bien, pueden bien hacer, bien inteligente usted, lo hicieron perfectamente. El ánimo es motivación poderosa que el que sirve al pueblo de Dios debe aprender. Debemos servir, hermanos, para lograr capacitar e involucrar en la reproducción de siervos. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, nos habla el apóstol Pablo acerca de que Dios puso apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Todo esto lo puso con el propósito de lograr la capacitación de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio requiere de personas capacitadas y los responsables por capacitarlos son los líderes espirituales, son los guías siervos, aquellos que Dios ha puesto con este fin de multiplicar el número, de multiplicar la cantidad y la cualidad de aquellos que están llevando a cabo la obra del ministerio. El ministerio no es especialmente lo que hace el predicador. El ministerio es aquello que hace la iglesia del Señor.
Y el predicador que no prepara, el siervo que no capacita a más siervos, se está limitando y está limitando a los efectos positivos, a los resultados. No es un líder espiritual, sencillamente pues. Servimos cuando nosotros tratamos de involucrar e incluir a nuestros hermanos en la obra del Señor y hacer que se sientan como parte del cuerpo de Cristo, que se sientan importantes en el cuerpo de Cristo Jesús, que se sientan necesarios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, que se sientan deseados en esta comunión, en este ministerio que Dios nos ha dado en la iglesia, servir a los demás, por involucrarlos, por incluirlos y sobre todo, por supuesto, servimos a Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3 y el versículo 24. Y aún lo hacemos cuando significa sacrificio, como el apóstol Pablo se alegraba. Él dice en Colosenses capítulo 3, 1 y el versículo 24, él dice que se alegraba de poder ofrecer un sacrificio personal para completar lo que faltaba de las aflicciones de Cristo a favor del cuerpo de Cristo, a favor de su iglesia. Esta es la lección acerca de esta segunda parte del cuadro completo de lo que es el liderazgo espiritual. Es que el servicio influye más y produce más resultados de los que Dios desea que el ejercicio de la autoridad o el mando. Que Dios los bendiga. Muy bien, hermano Nelson. Muy bien.
hermano, no sé si me escucha, pero sí le escucho. Hermano, ¿me escuchas, hermano? Sí, hermano, sí le escucho. Gracias, hermano, Dios te bendiga y excelente, 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 hermano. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes, con el hermano Nery, los hermanos de ITL, los muchachos que están estudiando, que los veo aquí en la cámara también. Con el hermano Cheque también está aquí. Saludos para su papá, mi hermano Bob. Saludos para el hermano. Ok, hermano, gracias. Dios lo bendiga. Saludos para el hermano Alexander Castellanos y en la iglesia allá en El Salvador. Hermano, Dios le bendiga. Todo muy bien, gracias a Dios, todo. Lamento no poder tal vez hacer preguntas, pero el material ha sido excelente, gracias a doctor Larry White. Está bien. Bueno, gracias, hermano. Igual. Sí, muy bien. Claro que Larry acudito al tema perfecto porque no escuché preguntas sobre el tema, ¿sí? Gracias igual a usted y no tengo tiempo más para quedarme aquí en las conferencias para el último. Tengo que irme ahora, pero gracias por la oportunidad de estar aquí. Espero que lo podemos hacer en el futuro. Igual a usted y todos ustedes en la conferencia. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Sí, sí, escucho, hermano. Nogales, Sonora, México. Gracias, hermano. Es un placer escucharlo. Excelente, hermano.
Muy bien. Al contrario, hermano, es un placer para mí estarlos escuchando. Yes, sí. Dice el hermano que en los líderes que los ancianos están para servir a la iglesia, no la iglesia a los ancianos, y que ambos para servir a Dios. Qué bueno que no te levantaste sin calzón. Qué bueno que no te levantaste sin calzón. ¿Cómo te quiero ir así? ¿Ya hay gente? No que tienen proceso. ¿Qué? Todavía no acabo. ¿Dónde está? Apenas van por otro proceso. ¿Dónde está mi mamá? Ya, entonces, Es Miriam Marley. me iba a tomar. Miriam, pero sin D. Hola, Miriam. Cuídate.
Gracias, Dios te bendiga. Ah, no, señor.
bendiga.